Saludos cordiales, saludos Magíster Gladys Vinuesa. Como estudiantes de la carrera de Educación Básica Online de segundo semestre paralelo C3, en esta oportunidad nos ha tocado exponer el tema niveles crítico e interpretativo en la comprensión lectora. Para explicar la mecánica de la exposición, debo indicarles que cada uno de mis compañeros desarrollará su exposición en base a una imagen interactiva. Sin más, doy paso a la intervención de cada uno de mis compañeros. Voy a analizar un poco sobre la interpretación gráfica de los textos, como se ve en la imagen interactiva. Pues referente al tema principal, niveles crítico e interpretativo en la comprensión lectora. La comprensión de gráficos es una competencia central para el desarrollo de niñas y niños, con capacidad de analizar críticamente la información presente en los medios, a fin de que puedan formar parte de la cultura de la información propia de la sociedad actual, para que los y las estudiantes desarrollen opiniones informadas que les permitan posicionarse a su futura vida ciudadana. Pues aquel que aprende a codificar necesita ser entendido para convertirse en un lector cada vez mejor. En este sentido, la comprensión de lectura en conjunto es una parte importante de la vida y la educación de un estudiante. La interpretación gráfica actúa como herramienta de innovación. Gracias. Doy paso a mi compañero. Le saluda Alexandra Zambrano Che. Pasos para llegar a un nivel crítico e interpretativo en la comprensión lectora. Este factor nos permite, o este nivel nos permite, habilidades de análisis de hechos, organización de ideas, juicio de opiniones, comparaciones en el proceso lector y de nuestras experiencias, inferir en la lectura, evaluaciones de los argumentos y resolución de problemas. Este nivel nos permite también interpretar nuestras propias opiniones, porque generan y captan situaciones de lo que uno lee en una lectura comprensiva, con el fin de poner un orden, una coherencia y una coherencia y una percepción. Gracias. Saludos, Magíster. Mi nombre es Tani Herrera y voy a hablar sobre la imagen interactiva que está relacionada con la decodificación de los mensajes escritos. Es la comprensión lectora de una de las habilidades básicas que deben desarrollar las personas para poder decodificar los mensajes escritos. Estas herramientas son muy necesarias para aplicar distintos tipos de lecturas de acuerdo con el material que se esté revisando y los objetivos planteados. Además, se analiza distintos textos con intención comunicativa y la lectura de otros códigos. Esto permite adquirir nuevas estrategias para la comprensión de los textos de distinta índole a lo largo de una educación profesional. Gracias. Buenas noches, Magister, compañeros. Nivel crítico, aparte de expresar opiniones y emitir juicios, este nivel implica realizar una lectura analítica, reflexiva del texto para planificar juicios y asumir una posición, opinión, frente a la información que se presenta. Aquí encontramos algunas pistas para formular preguntas en el nivel crítico, las cuales podemos utilizarlo en el momento de que los alumnos, al terminar de relatar o de leer, puedan ellos expresar sus opiniones. Tenemos unas preguntas que corresponden. ¿Cuál es el problema principal del cuento y cómo lo resuelven los personajes? ¿Qué lecciones o moralejas se pueden aprender del cuento? ¿Qué harías tú si estuvieras en la misma situación que el personaje principal? ¿Cómo se sienten los personajes en diferentes partes del cuento y por qué crees que se sienten así? ¿Cuál es tu parte favorita del cuento y por qué te gusta? ¿Hay algunas partes del cuento que no te gustó o qué cambiarías y por qué? ¿Cómo crees que sería el final si los personajes hubieran tomado decisiones diferentes? Bueno, Magister,
que sigue ahí mi compañera o compañero. Saludos cordiales. Mi nombre es Santiago Vega. También vamos a revisar varias estrategias para mejorar la comprensión lectora. Cabe mencionar que es esencial practicar y además desarrollar habilidades específicas que nos ayuden a mejorar este nivel crítico e interpretativo de la comprensión lectora. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos varias pautas. La primera, por ejemplo, es adquirir la capacidad de cuestionar y evaluar la información que leemos. La segunda, detectar falacias, sesgos, errores, buscar evidencias sólidas, no limitarnos solamente a una fuente, sino considerar diferentes perspectivas. Quizá como tercera estrategia está el hecho de leer textos de diversos géneros, no solamente centrarnos en uno. Otra, participar en debates sobre temas controvertidos que nos permitan a nosotros expresarnos y respaldar opiniones que estén plenamente fundamentadas. Todo esto nos trae prácticas beneficiosas. Además, familiarizarnos con el uso de simbolismos, de metáforas, de temas que sean recurrentes en la literatura, explorar distintos tipos de enfoques del análisis literario y tener en cuenta el contexto cultural y social de los autores que hacen estos textos. Y por último, algo que es muy importante y útil es reflexionar sobre las emociones y sobre las conexiones personales que tratan de indicar los autores en cada uno de sus textos. Así también explorar diversas interpretaciones resulta de muchísima utilidad para poder innovar e implementar nuevas estrategias para nuestra comprensión lectora. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Omar Zúñiga. Referente a la imagen interactiva, de la capacidad de analizar, evaluar y formar opiniones sobre el texto. Los lectores en este nivel no solo comprenden la información explícita e inferencial, sino también reflexionan sobre las ideas presentadas en el texto. Consideran diferentes perspectivas, identifican argumentos, evalúan la validez de las afirmaciones y pueden emitir juicios críticos sobre el contenido. Además, son capaces de relacionar el texto con su propio conocimiento y experiencias, así como el contexto social, histórico, cultural relevante. También en el nivel crítico o imperativo de la comprensión lectora implica un nivel más profundo del análisis y reflexión y permite al lector desarrollar un pensamiento crítico y una comprensión más completa del texto. Es importante destacar que estos niveles no son excluyentes, es decir, un lector puede emplear todos ellos en diferentes momentos durante la lectura del texto. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Kenneth Borbor y hoy voy a hablar sobre el nivel de comprensión crítica. Podríamos decir que este nivel es considerado como el nivel ideal de comprensión lectora, ya que le permite al lector emitir juicios sobre un texto, aceptar o rechazar lo leído, siempre y cuando cuente con argumentos para hacerlo. Los juicios emitidos pueden ser de realidad o fantasía. Esto según la experiencia del lector con las cosas que rodean o con relatos o con lecturas. De adecuación o validez. Estos juicios comparan lo que está escrito con otras fuentes de información. De apropiación. Requiere una evaluación relativa en las diferentes partes para asimilarlo. Por último tenemos el juicio de rechazo o aceptación, el cual depende del código moral y del sistema de valores del lector. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Miriam Yankee y con relación al mismo tema sobre el nivel crítico interpretativo, voy a hablar sobre la ampliación del conocimiento, el cual nos facilita ampliar, extender el conocimiento. De este modo estamos reforzando el intelecto, los cuales permiten el desarrollo de estrategias para llevar a la práctica el cuestionamiento de un sinnúmero de interrogantes que se nos presenta al interpretar una lectura. Así el lector tiene la facilidad
para argumentar el significado de las diferentes palabras o frases en el texto. De esta manera da la capacidad para que los estudiantes hagan su valoración con juicio y autoevaluación propia del contenido a su manera. Así fortalecer habilidades de conexiones lógicas en los estudiantes para un análisis adecuado sobre lo que leyó y a la vez consolidar el razonamiento para la construcción de argumentos, sean verbales o no verbales. Y también fomentar el progreso de pensamientos críticos mediante la lectura, escritura y la escucha. Gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Leslie Rodríguez. Y acerca sobre mi tema sobre los ejercicios de la valoración de juicios propios, tenemos que son evaluaciones u opiniones acerca de algo o alguien, elaboradas a partir del abordaje personal, a menudo de los mismos. En esta medida también se expresan los que emiten la materia en cuestión de que está siendo evaluada y suele ser aprobada o desaprobada. Y también tenemos que son evaluaciones u opiniones acerca de algo o alguien elaboradas a partir de un abordaje personal. Saludos cordiales, les saluda Marixa Cañar. En este día voy a exponer sobre mi imagen interactiva que corresponde al tema palabras claves para alcanzar el nivel de lectura crítica. Es muy importante en todos los niveles de educación que tengamos muy claro el conocer estas palabras. Para poder obtener una comprensión crítica de la lectura, es importante que conozcamos el significado de las siguientes palabras. Tenemos decodificación. Es muy importante poder comprender el significado de esta palabra porque nos permite encontrar los códigos que están inmersos dentro de la lectura para poder entender el mensaje que el escritor nos quiere dar a conocer a nosotros como lectores. Otra palabra muy fundamental es análisis. Tenemos que tener la capacidad de poder separar las ideas para poder llegar a una interpretación lógica del contenido que estamos dando lectura. Otra de las palabras muy importantes tenemos también conclusión. La conclusión es fundamental porque una vez que hemos dado lectura a un texto o a cualquier tipo de lectura, tenemos que nosotros poder sacar una idea ya, un criterio propio, hacernos un juicio de lo que estamos leyendo para poder comprender todo aquello que está escrito en el texto que hemos dado lectura. Una de las palabras fundamentales también es la falacia. Debemos comprender bastante esta palabra porque dentro de la lectura no todo lo que leemos es cierto, es real. Muchas de las veces dentro de lo que leemos encontramos falsedades, engaños, cosas que no son ciertas. Entonces tenemos que comprender para poder discernir el significado de esta palabra. Otra de las palabras también claves es interpretación. Todo aquello que damos lectura, es importante nosotros poder comprender, interpretar todos los códigos que están dentro de la lectura para el mensaje que está dentro del texto, poderlo asimilar de una manera satisfactoria y poder comprender la lectura que estamos practicando. Los códigos. Los códigos son parte de todo texto, de toda lectura. Y poder comprender, analizar cada uno de estos códigos nos va a permitir llegar a la comprensión lectora óptima de la lectura que estamos dando. Los niveles críticos de interpretación en la comprensión lectora es fundamental. En este día nuestro grupo ha formado esta imagen interactiva de una forma muy atractiva, ayudada con la tecnología, para poder llegar a cada uno de ustedes y poder plasmar nuestras ideas dentro de ustedes para que puedan comprender un poquito mejor acerca de este tema que es muy bonito, sobre todo en los niños desde muy pequeños. Fomentar el hábito de la lectura es muy importante porque desde pequeños tenemos que cultivar este hábito para que dentro de su proceso de formación educativa les va a llegar hacia mejores rumbos, a poder comprender a cabalidad todo aquello que den lectura durante el proceso de formación académica. Gracias.